Tras décadas cautivando al público como el caballero británico por excelencia, la vida privada de Colin Firth se ha desmoronado de tal manera que sus papeles cinematográficos más dramáticos parecen inofensivos. El hombre que hizo suspirar a millones como el señor Darcy, que ganó un Oscar interpretando a un rey, ha pasado los últimos años lidiando con una pesadilla personal que parece sacada de la trama más oscura de una comedia romántica. Lo que comenzó como un matrimonio idílico se convirtió en escándalo, humillación pública y una soledad que la fama no puede remediar. Esto no se trata de una carrera en declive ni de cifras de taquilla. Esta es la historia de un hombre que lo dio todo por amor y vio cómo ese amor se volvía en su contra. La tragedia no radica en que Colin Firth cayera en desgracia, sino en que nunca dejó de ser elegante mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Entonces, ¿qué sucedió realmente a puerta cerrada en la vida de uno de los actores más respetados de Hollywood? ¿Y cómo se reconstruye una vida cuando los cimientos sobre los que se construyó resultan ser una mentira? Empecemos por dónde empiezan la mayoría de los cuentos de hadas antes de que nadie se diera cuenta de que terminaría mal. Colin Firth no alcanzó el estrellato por casualidad ni por contactos. Nacido en 1960 en Hampshire, hijo de padres académicos, creció en un hogar donde se valoraba el intelecto. Por encima de la emoción, un patrón que lo atormentaría silenciosamente durante décadas. Su padre era profesor de historia y su madre especialista en religiones comparadas. Las conversaciones en la mesa giraban en torno a Kant y la teología, no a los sentimientos. El joven Colin era inteligente pero inquieto. De esos chicos que sienten todo profundamente pero no tienen palabras para expresarlo. El teatro se convirtió en su lenguaje. En la escuela de arte dramático no era el más talentoso, y las cartas de rechazo se acumulaban más rápido que las de audición. Pero tenía algo que los directores de casting no tardaron en notar: la capacidad de transmitir dolor sin pronunciar palabra. Aquellas primeras dificultades le enseñaron a interiorizarlo todo, a mantener su coraza intacta incluso cuando sufría por dentro. Su gran oportunidad llegó en 1995 cuando interpretó al señor Darcy en la adaptación de la BBC de Orgullo y Prejuicio. La escena de la camisa mojada se convirtió en un símbolo cultural de la masculinidad melancólica y de repente Colin Firth era el hombre que todas las mujeres deseaban y todos los hombres querían ser. Él no perseguía la fama lo perseguía a él. El momento era perfecto. Gran Bretaña ansiaba un protagonista que no fuera arrogante ni estadounidense, alguien que encarnara el encanto del viejo mundo con la complejidad de la modernidad. Colin lo demostró con creces. Las películas de Bridget Jones consolidaron su imagen de galán romántico, el tipo que te esperaría a que resolvieras tus problemas porque tenía mucha seguridad en sí mismo. Pero ese era el papel, no el hombre. Fuera de la pantalla, Colin ya mostraba indicios de dar demasiado y pedir muy poco a cambio. Cuando ganó el Oscar en 2011 por El discurso del rey, interpretando a un monarca que lidiaba con su vulnerabilidad, los paralelismos eran casi demasiado obvios. Era un actor en la cima de su carrera, aclamado por retratar a un hombre que aprendía a decir la verdad, mientras que el propio Colin aún se tragaba la suya. Tenía la trayectoria, los galardones, el respeto de sus colegas. Parecía intocable. Pero quienes llegan a la cima de las montañas pronto se dan cuenta de que no hay más remedio que bajar, y el descenso de Colin sería empinado, público y absolutamente devastador. La historia de amor, un romance que parecía perfecto. Colin conoció a Livia Giugioli a principios de los 90 en el set de una miniserie de la BBC que se filmaba en Italia.
Ella trabajaba como asistente de producción deslumbrante con esa naturalidad mediterránea que hacía que la formalidad británica pareciera rígida. Su conexión fue inmediata, pero compleja. Colin era cauto metódico de esos hombres que lo piensan todo antes de actuar. Livia era fuego contra su hielo, espontánea y apasionada. Sus amigos dicen que ella lo desarmó por completo, lo cual para alguien tan reservado como Colin fue a la vez emocionante y aterrador. A ella no le importaba su creciente fama, le importaba el arte, el ecologismo marcar la diferencia. Esa autenticidad lo cautivó por completo. Se casaron en 1997, en una ceremonia relativamente íntima, que reflejaba el deseo de Colin de mantener algo sagrado, alejado del ojo público. Juntos tuvieron 2 hijos, Luca y Matteo. Aunque la cronología de su familia revela la primera complicación que la mayoría desconocía, Luca nació antes de que Colin y Livia se casaran. Fue fruto de una relación anterior de Livia. Colin lo adoptó sin dudarlo y lo crió como si fuera suyo. Para los demás esto parecía una prueba del carácter de Colin, un hombre que amaba incondicionalmente. Pero también se creó una dinámica en la que Colin siempre intentaba demostrar su valía, siempre complaciente, siempre haciendo lo imposible por mantener unida a la familia. Eso no es amor, es miedo disfrazado de devoción. La familia dividía su tiempo entre Londres y su villa en Umbría, Italia. Una extensa propiedad rural que se convirtió en el proyecto apasionante de Livia. Ella lo transformó en un refugio ecológico, acogiendo a activistas ambientales y organizando talleres de sostenibilidad. Colin financió sus sueños sin dudarlo, orgulloso de que su esposa tuviera un propósito más allá de ser la esposa de un actor famoso. Los medios lo aclamaron. Eran una pareja poderosa con valores sólidos, criando a sus hijos lejos de la superficialidad de Hollywood, arraigados en la naturaleza y el activismo. Colin solía presentarse solo en las alfombras rojas, explicando que Livia prefería un trabajo significativo a los eventos de celebridades. La gente admiraba eso. Lo que no veían era a un hombre que poco a poco se estaba desvaneciendo para dar paso a la visión de otra persona. En cada entrevista, Colin elogiaba a Livia efusivamente. Ella era su pilar, su inspiración, la razón por la que podía realizar su trabajo. Es un sentimiento hermoso, hasta que te das cuenta de que él nunca habló de lo que ella significó para él emocionalmente, solo de lo que representaba filosóficamente. Las grietas no eran visibles porque Colin es excepcional interpretando papeles, incluido el de esposo feliz, pero las personas cercanas a ellos notaron ciertos patrones. Livia tomaba decisiones. Colin estaba de acuerdo. Livia tenía opiniones firmes sobre sus elecciones profesionales, sobre qué papeles lo enaltecían y cuáles estaban por debajo de los valores familiares. Él evadió la pregunta. Cuando amas a alguien que te salvó de la soledad, tolerarás casi cualquier cosa con tal de no perderlo. Colin había encontrado a alguien que lo necesitaba y eso le daba sentido a su vida. Lo que no comprendía era que ser necesitado no es lo mismo que ser valorado. Y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, no solo le dolería. Eso reescribiría toda su historia. El escándalo cuando el paraíso se derrumbó. En 2018, los medios italianos estallaron con la noticia de que Livia Gioiolia había presentado cargos por acoso contra Marco Brancaccia, un periodista al que conocía desde la infancia. Las acusaciones eran graves. Livia afirmó que Marco la había estado acosando durante años, enviándole mensajes amenazantes, presentándose sin invitación y convirtiendo su vida en una pesadilla.
Colin emitió inmediatamente un comunicado apoyando a su esposa, calificando la situación de angustiosa para su familia. La prensa británica se hizo eco de la noticia presentando a Livia como una víctima y a Marco como un depredador obsesivo. Encajaba con la narrativa que el público quería. Colin, siempre un caballero, la apoyó públicamente, mientras que en privado la historia era mucho más complicada. Esto fue lo que realmente sucedió. Entre 2015 y 2016, Colin y Livia se separaron discretamente, comentando solo a sus amigos más cercanos que estaban evaluando su matrimonio. Durante este periodo, Livia retomó el contacto con Marco, su amigo de la infancia, que se había convertido en periodista en Roma. Lo que comenzó como conversaciones nostálgicas se convirtió en una relación amorosa en toda regla. Se les vio juntos en público en Italia, aunque fuera del alcance de los medios británicos. Cuando Colin y Livia se reconciliaron a finales de 2016, ella terminó su relación con Marco. Él no se lo tomó bien. Los mensajes que siguieron fueron acalorados y furiosos. El tipo de comunicación que surge cuando alguien se siente utilizado y abandonado. Eran amenazantes. Marco dice que no. Livia aceptó, y Colin le creyó a su esposa. El caso de acoso siguió adelante en los tribunales italianos con el pleno apoyo de Colin, lo que significaba que su dinero, sus abogados y su reputación pública respaldaban la versión de Livia. Luego, en 2019, todo se derrumbó. Livia retiró los cargos por completo y emitió un comunicado, admitiendo que la relación con Marco había sido consensuada, que había tergiversado la naturaleza de sus contactos posteriores, que la aventura fue real, pero el acoso no. Marco tenía pruebas, mensajes que demostraban que Livia lo había cortejado, que la relación era mutua y que sus intentos de contactarla después fueron producto de la confusión, no del acoso. La prensa italiana arremetió contra Livia por falsas acusaciones. Los tabloides británicos, en su mayoría, ocultaron la actualización de la noticia tratando de proteger la imagen de Colin. Pero el daño fue irreparable. Colin había defendido públicamente a alguien que no solo le había sido infiel, sino que además había mentido sobre la naturaleza de esa infidelidad, sometiendo a un hombre inocente a un calvario legal para encubrir sus huellas. Había sido humillado 2 veces, primero por la infidelidad en sí y luego por verse hecho cómplice de su engaño. Sus amigos dicen que quedó destrozado. No se trataba solo de una traición. Era como si lo hubieran convertido en un arma contra otra persona. Todo lo que había creído sobre su matrimonio, sobre el carácter de Livia, ahora era sospechoso. Colin, que había dedicado su carrera a interpretar a hombres de honor, había quedado como el tonto en su propia vida. Y a diferencia de las películas, no había un guión que seguir para lo que vendría después. Se refugió en el silencio, la única opción cuando las palabras se sienten como minas terrestres. El mundo observaba y esperaba a ver si el perfecto caballero finalmente se derrumbaría, la ruptura definitiva. En diciembre de 2019, Colin y Livia publicaron un comunicado conjunto anunciando su separación. El lenguaje era diplomático, incluso frío. Decidieron mantener una amistad afectuosa, mientras seguían caminos separados comprometidos a criar a sus hijos con respeto y privacidad. Fue el tipo de anuncio que hacen las celebridades cuando sus abogados han negociado cada palabra para evitar futuras complicaciones. Lo que no decía era que Colin estaba devastado. 22 años de matrimonio se esfumaron. La separación se produjo durante la temporada de premios. Colin aparecía solo en los eventos, sonriendo para las cámaras y concediendo entrevistas amables sobre sus últimos proyectos. Nadie que lo viera podría haber imaginado que su vida personal era un desastre. Esa es la maldición de ser bueno en tu trabajo,
La gente espera que rindas al máximo, incluso cuando te estás muriendo por dentro. El divorcio se finalizó en 2020, posiblemente en el peor momento de la historia reciente. Con el mundo en confinamiento, Colin se encontró aislado de maneras que iban más allá de la cuarentena. Sus hijos ya eran adultos y vivían sus propias vidas. La villa italiana que alguna vez fue un símbolo de sus sueños compartidos se convirtió en un punto de negociación en las conversaciones sobre el acuerdo. Los aspectos prácticos de la ruptura de un matrimonio son en cierto modo peores que los emocionales, porque te obligan a ponerle precio a algo que creías invaluable. Colin lo manejó con su característica discreción, negándose a conceder entrevistas sobre su vida personal y redirigiendo las preguntas hacia su trabajo. Pero quienes trabajaron con él durante este periodo notaron cambios. Estaba más callado, más retraído. El encanto natural que lo hacía tan querido en el set ahora parecía un esfuerzo. Sus amigos revelaron a la prensa sensacionalista, por supuesto de forma anónima, que Colin estaba en terapia intentando asimilar la traición. No solo la infidelidad de Livia, sino también su propia complicidad al ignorar las señales de alerta. ¿Cómo no se había dado cuenta? Hubo indicios que desestimó porque enfrentarlos era demasiado doloroso. Ese tipo de autoanálisis es brutal. Colin siempre había sido el complaciente, el pacificador, el que hacía que las cosas funcionaran. Ahora se veía obligado a preguntarse si esa flexibilidad había sido en realidad cobardía, si su devoción había sido amor o simplemente miedo a la soledad. No son preguntas con respuestas sencillas. El acuerdo de divorcio se mantuvo confidencial, pero los expertos legales estiman que le costó mucho dinero a Collins. No solo el dinero, aunque también eso, sino la vida en torno a la cual había construido su identidad. Ya no era Colin Firth, esposo y padre en un apasionado matrimonio italiano. Era Colin Firth, actor divorciado que vivía solo en Londres, intentando descubrir quién era sin el papel que había interpretado durante más tiempo, y a diferencia de los divorcios de película que se resuelven en 2 horas, con lecciones aprendidas, los divorcios reales se prolongan con papeleo y división de bienes que te recuerdan a diario lo que perdiste. La pandemia significó que tuvo que afrontar todo esto sin la distracción del trabajo, sin la posibilidad de refugiarse en los problemas de otro personaje. Solo él, sus pensamientos y los restos de lo que creía eterno. Problemas profesionales. El rey destronado. Mientras la vida personal de Collins se desmoronaba su carrera, atravesaba su propia crisis silenciosa. Los papeles que antes conseguía fácilmente empezaron a ir a parar a actores más jóvenes. Hollywood tiene un periodo de tiempo muy limitado para los protagonistas masculinos, y Colin estaba quedando fuera de ese periodo en una industria obsesionada con la próxima gran estrella. Tras ganar el Oscar en 2011, se había vuelto selectivo con los proyectos, priorizando la calidad sobre la cantidad. Eso funciona cuando estás en la cima, pero cuando eres un hombre divorciado de 60 y tantos años, en medio de un escándalo, ser selectivo empieza a parecer sinónimo de no estar disponible. Los grandes papeles dramáticos, los que ganan premios y definen legados, iban a parar a actores de 40 y tantos años. A Colin le ofrecían papeles secundarios de mentor y de padre. Los papeles que los actores aceptan cuando han aceptado que ya no son el centro de la historia. La franquicia Kingsman se convirtió en su trabajo más constante. Comedias de acción donde interpretaba a un espía elegante con modales impecables y una complejidad oculta. Eran divertidas, rentables y, desde luego, nada que ganara un Oscar. Colin necesitaba el trabajo tanto económica como psicológicamente. Los acuerdos de divorcio no son baratos, sobre todo cuando se mantienen propiedades en 2 países y se tiene que mantener a hijos adultos. Pero también había algo triste
en ver a un ganador del Oscar enfundarse en otra secuela de espías, mientras actores que tenían la mitad de su edad conseguían los proyectos de prestigio que él había protagonizado en su día. No es que Colin se quejara. Se presentó, hizo su trabajo con profesionalidad y no dio ninguna señal de que los papeles estuvieran por debajo de su nivel. Esa es la manera británica. No, mantener la calma y seguir adelante incluso cuando tu carrera se está convirtiendo discretamente en un epílogo de glorias pasadas. La pandemia complicó aún más las cosas. La producción cinematográfica se paralizó a nivel mundial. Cuando todo volvió a la normalidad, Colin, con poco más de 60 años, competía con actores que habían aprovechado el confinamiento para ponerse en una forma física envidiable o para dedicarse al streaming. No tenía redes sociales para mantenerse vigente. No participaba en podcasts ni en las tendencias de TikTok. Era un actor analógico en la era digital y esa brecha se hacía evidente. Proyectos que antes del escándalo habrían recibido luz verde con su nombre ahora iban a parar a otros. No porque hubiera hecho algo malo profesionalmente, sino porque a Hollywood le encantan las historias de superación personal más que las de supervivencia. Si Colin hubiera luchado públicamente contra la adicción o hubiera sufrido una crisis, habría habido una historia de redención que vender. En cambio, simplemente fue humillado en silencio y siguió adelante con dignidad. Eso no vende entradas. Las presiones financieras aumentaron de maneras que el público no vio. Mantener su estilo de vida mientras lidiaba con la difícil situación económica posterior a la desorecí significaba aceptar papeles que de otro modo habría rechazado. Es una trampa en la que caen los actores exitosos. Se construye un cierto nivel de vida durante los años de mayores ingresos. Luego, cuando dejan de llegar los grandes cheques, uno se encuentra en apuros económicos, necesitando dinero para mantener lo que ha logrado. Colin no estaba en la ruina, pero tampoco le ofrecían ya sueldos millonarios. La distancia entre la comodidad y la riqueza es donde reside la ansiedad, y ver a actores más jóvenes conseguir los papeles, el reconocimiento, la relevancia cultural que él disfrutó en su día, eso también supone un dolor, no la pérdida de algo que se tiene, sino de algo que se fue y que ya no se puede volver a ser. La búsqueda del amor de nuevo, esperanza y desilusión. Tras la finalización del divorcio, los tabloides comenzaron a seguir la vida amorosa de Colin con una intensidad casi buitre. Cada mujer con la que aparecía en las fotos se convertía en una posible nueva pareja. Cena con una compañera de trabajo, rumores de citas, aparición en la inauguración de una galería, conversación, romance secreto. El escrutinio era agotador y contraproducente. ¿Cómo tener citas de forma auténtica cuando los paparazzi monetizan tu soledad? En 2021 se le relacionó con varias mujeres, pero ninguna de esas relaciones llegó a ser seria. Según algunas fuentes, el problema no era encontrar gente interesada en Colin Firth. El problema era encontrar gente interesada en Colin, no en la fama, el acceso o la historia que podían explotar. Sus amigos decían que se había vuelto tan reservado que conectar con la gente era casi imposible. Tras la profunda traición de alguien en quien confiaba plenamente, la idea de volver a ser vulnerable le parecía un castigo voluntario. Salía con gente, hacía esfuerzos, pero había una barrera que ni el encanto podía disimular. Las mujeres que se acercaron a él decían que era encantador, atento y divertido, pero emocionalmente distante. Hablaba de cine, política y viajes, pero evitaba cualquier tema demasiado personal. Era una forma de autoprotección disfrazada de personalidad. Cuando te han quemado, aprendes a mantenerte alejado del fuego, incluso cuando te congelas. En 2023 circularon rumores.
sobre una relación sentimental con una productora de la BBC a la que había conocido en el trabajo. Se les vio juntos en varias ocasiones, tantas que los medios británicos lo dieron por hecho. Como era de esperar, Colin se negó a hacer comentarios. La relación, si es que existió más allá de una colaboración amistosa, no duró. Para 2024, sus amigos lo describían nuevamente como soltero y aparentemente conforme con ello. Hay una resignación que acompaña a las decepciones amorosas recurrentes, no una depresión. Exacto. Más bien, es la aceptación de que tal vez estés destinado a estar solo. Para alguien como Colin, que había construido toda su identidad adulta en torno a ser pareja y padre, esa aceptación probablemente se sintió como una rendición. Pero llegado un punto rendirse, es menos doloroso que seguir teniendo esperanza. Hoy en día es un hombre que se está reconstruyendo. En 2025, Colin Firth trabajaba de forma constante, aunque no espectacular. Estaba vinculado a varias películas independientes, proyectos que priorizaban la calidad artística sobre el éxito comercial. También había estado trabajando en teatro, volviendo a la actuación escénica, donde empezó, encontrando en la interpretación en vivo una autenticidad que el cine ya no ofrece. En el teatro se requiere cierta vulnerabilidad. Estar frente a un público sin donde esconderse puede resultar atractivo para alguien que pasó años ocultándose. Su relación con sus hijos parece estable, aunque privada. Tanto Luca como Mateo son adultos que construyen sus propias vidas y Colin respeta demasiado su privacidad como para utilizarlos como meros accesorios en la reconstrucción de su imagen pública. A sus 65 años, la tragedia de Colin Firth no radica en el fin de su matrimonio. Los matrimonios terminan a diario, incluso los largos, incluso los que parecían perfectos desde fuera. La tragedia reside en lo que el final reveló sobre todo lo anterior, que el amor en el que creía se basaba en concesiones y resentimientos tácitos, que la persona en la que más confiaba era capaz de un engaño profundo, que la familia que había construido podía fracturarse por caminos que desconocía, que en ese momento de la vida en que la mayoría se asienta en una relación estable, él comenzaba de nuevo solo preguntándose si alguna vez había sido realmente conocido. Pero lo cierto es que las tragedias solo son trágicas si terminan ahí. La historia de Colin no ha terminado, solo es diferente a como la había planeado.